desde hoy a construir un México mejor. Una de las aplicaciones más importantes de la geometría es la obtención de áreas. Para ello existen diferentes métodos con diferentes grados de precisión, como lo podemos ver en el caso de los círculos. Uno de estos métodos consiste en descomponer el círculo en partes, esto es, partirlo como si fuera un rompecabezas y hacer otra figura geométrica con él. Resulta relativamente sencillo calcular el área de esta figura, aunque difícilmente podremos obtener el valor exacto. Otro método consiste en cuadricular la superficie del círculo. Para ello, primero trazamos un cuadrado que sea circunscrito al círculo. Luego trazamos en el interior líneas paralelas a los lados y separadas a la misma distancia, por ejemplo, 1 centímetro. El círculo queda dividido en varios cuadrados cuya área es de 1 centímetro cuadrado. Al contarlo se tiene un valor aproximado del área. Para hacer más exacto el resultado, podemos hacer cuadrados cada vez más pequeños, por ejemplo en milímetros cuadrados, en las zonas cercanas a la curvatura del círculo. El método del cuadriculado no solo se puede aplicar a los círculos. Cualquier figura puede dividirse en cuadrados más pequeños, contarlos y así obtener su área. De hecho, las fórmulas para calcular áreas de figuras planas son una simplificación de este método. Multiplicar los valores de la base y la altura de un rectángulo es más sencillo y rápido que contar uno por uno los cuadrados de un cuadriculado. Y el resultado es el mismo. Otro método para calcular el área de un círculo es el que desarrollaron los egipcios. El primer paso de este método consiste en trazar un cuadrado circunscrito al círculo. Cada lado se divide en 3 partes iguales. Se unen los puntos con segmentos, de tal manera que el cuadrado quede dividido en 9 cuadrados iguales. Se quitan los triángulos de las esquinas, y la figura que resulta es un octágono. Este octágono puede descomponerse en 5 cuadrados y 4 triángulos, que a su vez forman otros 2 cuadrados. Con esta descomposición podemos obtener un valor aproximado del área del círculo. Los métodos que acabamos de revisar, el de cuadriculado y el egipcio, tienen el inconveniente de ofrecernos resultados aproximados. Existen otros métodos para calcular el área de un círculo que aumentan la precisión de las aproximaciones que nos brindan los métodos anteriores. Una manera de calcular el área de un polígono regular es multiplicar el perímetro por el valor del apotema y dividir el resultado entre 2. Conforme más lados tiene un polígono, más se parece a un círculo, solo que en lugar de apotema, el círculo tiene radio. Recordemos que la fórmula para calcular la medida de la circunferencia es pi por diámetro, o bien, pi por el doble del radio. Sustituimos el valor de la circunferencia con la fórmula para encontrar su valor. Después simplificamos la expresión. Y así tenemos una fórmula para calcular el área de un círculo. Pi por el valor del radio elevado al cuadrado. Una ventaja que tenemos al utilizar esta fórmula frente a los otros métodos es que podemos conseguir un resultado con una mayor precisión. Desde luego tenemos que definir cuántos decimales de pi vamos a manejar. Aunque su valor más comúnmente conocido es 3.1416, para cálculos cotidianos podemos ocupar 3.14. En la Navidad, algunas personas colocan un árbol en su hogar y lo adornan con un pie de árbol, que consiste de una tela estampada de forma circular, con un agujero en el centro, que se acomoda en la base del árbol de Navidad.
Si queremos hacer un pie de árbol que tenga un diámetro de 1 metro con 20 centímetros, es decir, 120 centímetros, ¿cuánta tela necesitaremos? Primero calcularemos el área del círculo de tela completo. Dado que el radio es la mitad del diámetro, el radio de nuestro pie de árbol debe medir 60 centímetros. Ahora calcularemos su área, aplicando la fórmula que obtuvimos anteriormente. Multiplicamos el valor de pi de 3.14 por el valor del radio elevado al cuadrado. Así, podemos ver que el área del círculo de tela completo tendrá un área de 11.304 centímetros cuadrados, que equivalen a 1.13 metros cuadrados. Lo que sigue es restarle al área calculada el área del círculo central que debemos recortar. Supongamos que el círculo central mide 10 centímetros de diámetro, esto es, 5 centímetros de radio. Si seguimos un procedimiento similar al anterior, para calcular el área del círculo central que se recortará, el resultado que obtenemos son 78.5 centímetros cuadrados. Finalmente, al área del círculo de tela completo le restamos el área del círculo central que se ha recortado. Así, tenemos que la cantidad de tela utilizada en el pie de árbol es de 11.225.5 centímetros cuadrados, que equivalen a 1.12 metros cuadrados. Los métodos para obtener el área del círculo comenzaron con la necesidad de medir terrenos y se han modificado de manera que resulten útiles para diversos aspectos de la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología. Por ello, es importante practicar y dominar todos estos métodos.